comenzar, el tema de esta tarde se titula Jesús, el ejemplo a seguir. Jesús, el ejemplo a seguir. Vamos a empezar con una pregunta. ¿Quién es tu ejemplo a seguir? ¿Quién es tu ejemplo a seguir? Es una pregunta que tal vez a todos nos hayan hecho alguna vez, en algún punto de nuestra vida, y de hecho se da más cuando somos pequeños, cuando le preguntas a los niños, si ellos, si a algún niño le preguntas quién es tu ejemplo a seguir, muy probablemente te va a decir, no, mi ejemplo a seguir es mi papá, o mi ejemplo a seguir es mi mamá. Algunos otros mencionan a lo mejor a un personaje famoso, o a personas que hayan tenido una influencia grande a lo largo de la historia con la gente. No sé, por ejemplo, si te gusta el fútbol y practicas el fútbol, a lo mejor tu ejemplo a seguir, en este caso sería Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. O si eres, por ejemplo, músico, a lo mejor tu ejemplo a seguir puede ser Paul McCartney, o si nos vamos muy atrás en el tiempo, pues, Beethoven, no sé. Así les puedo dar varios ejemplos, hermanos. Pero ¿cuál es el punto aquí? El punto es que nosotros, hermanos, como cristianos, también debemos de tener un ejemplo a seguir. Y de eso precisamente se trata este tema. Y voy a comenzar con una pregunta. ¿Qué es un discípulo de Cristo? ¿Qué es un discípulo de Cristo, hermano? ¿Okay? Todo cristiano es un discípulo de Cristo. Todo cristiano es un discípulo de Cristo. Y de hecho, si buscamos la definición de la palabra discípulo, nos vamos a dar una mejor idea, nos va a quedar un poco más claro. La palabra discípulo significa, quiere decir, una persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Esa es la definición de discípulo. Persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro, ¿no? ¿Ok? Y entonces, ¿qué vendría siendo la iglesia en sí? La iglesia sería una comunidad donde unos a otros nos ayudamos y nos apoyamos, con el fin de parecernos cada vez más a Cristo. ¿Okay? Y hermanos, Jesús tiene que ser nuestro ejemplo a seguir. Jesús tiene que ser nuestro estándar de oro, ¿no? Tiene que ser la vara con la que somos medidos, hermanos. Jesús y nada más. Y todo cristiano, de hecho, está en un proceso de transformación para llegar a ser más como Cristo, para llegar a ser como Cristo. ¿Okay? Madurando y creciendo constantemente. Es un proceso constante. ¿Okay? Entonces, surge otra pregunta aquí, hermanos. ¿Para qué nos salvó Dios? ¿Para qué Dios nos salvó? Y la salvación que obtuvimos, hermano, por medio de Jesucristo en la cruz, no solo tenía como propósito librarnos del infierno y de la condenación eterna. También Dios quería que fuéramos libres, pero que fuéramos como Jesús también, ¿okay? Que vivamos como Él lo hizo. ¿Okay? Llegamos a nuestro versículo clave que está en Primera de Pedro 2, 21. Si me ayudan a buscarlo, por favor. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Primera de Pedro 2, 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, hermanos. Debemos de saber y tener en cuenta, hermanos, que una de las evidencias más claras
de que estamos empezando a parecernos a Jesús, es que estamos aprendiendo a sufrir como Él. Estamos aprendiendo a sufrir como Jesús, ¿ok? Y aquí no estamos hablando solamente de sufrir con cosas como enfermedades o como problemas económicos, como conflictos. No, porque sabemos de antemano que todos estamos expuestos a ello. ¿Okay? Nadie está exento de eso. Pedro aquí se refiere a los problemas que tenemos precisamente a causa de otras personas por el simple hecho de seguir a Cristo, ¿okay? De ser diferentes, de vivir para Dios, de vivir conforme a Cristo, ¿okay? Si nos vamos un poco más atrás, ahí en Primera de Pedro 2, de los versículos 18 al 21, vamos a leerlo por favor, dice el versículo 18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. El versículo 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hermanos, si vemos un poco el contexto histórico, podemos notar que en ese entonces los creyentes estaban sufriendo injustamente, ¿okay? Y Pedro lo sabía y lo quiso dejar ver en estos versículos. Y es por eso que se los quería también dejar ver a ellos, a los seguidores de Cristo en ese tiempo, en ese momento, quien les decía, así como Jesús sufrió, así también ustedes son llamados a seguir el camino de Jesús, van a sufrir en este camino también, ¿ok? Van a sufrir injustamente y que no se les haga raro, casi les está diciendo Pedro en estos pasajes. Y hermanos, es verdad, Dios nos llamó a salvación, es cierto, y gloria a Dios por eso, pero también nos llamó para ser imitadores de Él en todas las circunstancias y en todos los aspectos de nuestra vida, en absolutamente todo, hermanos. ¿Okay? Y es importante saber y estar conscientes que por nuestras propias fuerzas, que por nuestros propios medios o méritos, nunca vamos a lograr ser como Cristo. Nunca lo vamos a lograr, hermanos. ¿Por qué? Simplemente somos pecadores. Somos pecadores. Estamos en este cuerpo, en esta carne y estamos en pecado, hermanos. No podemos por nuestros propios medios llegar a ser como Cristo, aunque lo intentemos, aunque le busquemos la manera, no lo vamos a hacer por nuestros propios medios. ¿Okay? Es por eso que Jesús vino a este mundo, porque nadie más pudo, nadie más puede y nadie nunca podrá por sus fuerzas hacer lo que Jesús hizo, hermanos. Somos pecadores, no se puede. ¿Okay? Él ocupó nuestro lugar, el lugar que te correspondía a ti, el lugar que me correspondía a mí. Él tomó nuestro lugar, hermanos. Que no se nos olvide, que no se nos olvide nunca eso, hermanos. No olvidemos que por todo lo que Jesús tuvo que pasar por causa nuestra. No se nos olvide, hermanos, Él sufrió por nosotros. Él llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que así nosotros pudiéramos ser transformados y así seguir su camino, seguir sus pisadas, seguir su ejemplo. Como lo dice el versículo 21 de Primera de Pedro 2, porque dejándonos ejemplo para que sigáis
sus pisadas, ahí en la parte final, para que sigáis sus pisadas. De hecho, la palabra pisadas viene del griego ignos, I-C-H-N-O-S, ichnos o ignos, que significa pisada o pista. No sé si se acuerdan de algunos libritos que vendían, y de hecho creo que también venían en el periódico, un juego que era que había puntitos con numeración, y tú con el lápiz o agarrabas una pluma o algo y empezabas a unir los puntitos y ya se formaba alguna imagen, no sé, alguna caricatura, no sé, a mí me gustaban mucho. Pues hagan de cuenta que así funciona esto, hermanos. En este caso, los puntos serían las pisadas que Jesús dejó, el ejemplo que Jesús dejó, y nosotros somos guiados a través de esos puntos por medio del Espíritu Santo en nuestra vida para poder imitar el camino que Jesús ya dejó marcado. ¿Okay? No es fácil, hermano, no es fácil, pero lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer porque eso es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Okay? Hay que seguir el ejemplo de Jesús, hay que seguir las pisadas, hay que seguir el camino de Jesús con nuestras vidas. ¿Okay? Otra pregunta, hermanos, que puede surgir entonces, ¿cómo es que Jesús sufrió? ¿En qué manera Jesús sufrió? Si vamos al versículo 24, ahí mismo de 1 de Pedro 2, 1 de Pedro 2:24 dice lo siguiente: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre un madero. Esta misma referencia, hermanos, la podemos encontrar en Gálatas 3:13, si me ayudan a buscarlo. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice de la siguiente forma: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Aquí encontramos la misma referencia las mismas palabras que Pedro está diciendo en 1 de Pedro 2. Maldito todo el que es colgado de un madero, hermanos. Si nos ponemos a meditar, si nos ponemos a un tiempo a pensar en esto, hermanos, Jesús tenía todo. Jesús tenía la gloria. Y por causa de nosotros decidió hacer maldición. Toda esa gloria, todo eso que tenía, se convirtió en maldición por causa tuya y por causa mía. Ponte a pensar en eso, ponte a meditar en eso, hermanos. El Hijo de Dios tuvo que sufrir de esta forma. ¿Y con qué propósito? ¿Para qué Jesús hizo esto? Para que nosotros, como dice 1 de Pedro 2:24, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Para eso Jesús se sacrificó a sí mismo, para que nosotros muramos al pecado y podamos vivir ahora la justicia. Para eso, con ese propósito, Jesús lo hizo. ¿Y qué es vivir a la justicia? Vivir como Cristo. Simple y sencillamente eso. Vivir a la justicia es vivir como Jesús. Y nada más. ¿Okay? Cristo nos libró del pecado para que podamos seguir sus pisadas, hermanos, para que podamos seguir su ejemplo, el ejemplo que nos dejó. Ahora vamos, por favor, a Isaías 53:3, por favor. Isaías 53:3 dice lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro,
fue menospreciado y no lo estimamos. Esta parte que también lo podemos ver en 1 Pedro 2:24, que es la parte de la última parte, por cuya herida fuisteis sanados. Esta parte es a menudo muy mal aplicada por algunas personas que pues, quieren tomar ventaja de este pasaje, hermanos, porque creen que por el simple hecho de ser cristianos, de creer en Dios, pues nos vuelve eso inmunes a todo, que no nos puede pasar nada, que ni siquiera una pandemia nos puede hacer mal, que no nos podemos enfermar, qué sé yo. O sea, pero si leemos bien un poquito más adelante, en 1 Pedro 2:25, vamos a ver a qué esto se refiere, a qué sanidad, a qué tipo de sanidad se refiere. Vamos a 1 Pedro 2:25. 1 Pedro 2:25, que dice lo siguiente: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. El pastor y obispo de nuestras almas, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, hermanos. Éramos ovejas perdidas. De hecho, si recordarán, ya nos habían enseñado por qué nosotros éramos llamados ovejas. Ya vimos las características de las ovejas y todo eso. ¿Y por qué nosotros somos llamados de esa forma? Y eso éramos, hermanos. Éramos ovejas perdidas, éramos ovejas desorientadas, éramos ovejas en peligro, inconscientes y a merced de todo de los peligros, de todo lo que nos pudiera pasar. Y éramos incapaces de volver al camino por nuestra propia cuenta, perdón. Pero por su llaga o por su herida fuimos nosotros sanados de ese descarrío. O sea, nosotros fuimos otra vez dirigidos al camino, ¿sí? Por así decirlo. A eso se refiere esta sanación, por cuya herida fuisteis sanados, porque estábamos descarrilados, estábamos fuera del camino. Y por medio de esa sanación nosotros volvimos al camino. Y hay que notar algo muy importante aquí. Dice, la palabra es éramos. ¿Por qué dice éramos? Porque una vez que volvimos, una vez que Jesús nos reconcilió con el Padre, hemos vuelto ahora sí al camino de Jesús, al camino de Jesús hacia el Padre. Y la palabra vuelto, de hecho, viene de la palabra griega epistrepo, epistrepo, con PHO al final, y significa para convertir. Eso significa esa palabra. La palabra vuelto viene del griego epistrepo y significa para convertir. ¿Convertirnos a quién, hermanos? Convertirnos a Cristo, convertirnos a Dios, convertirnos al pastor y obispo de nuestras almas, como dice 1 Pedro 2:25. A ese tipo, a esa sanación, a esa sanación se refiere 1 Pedro 2:24, que estábamos fuera del camino y que por gracia y misericordia de Dios volvimos al camino y es el camino que lleva al Padre, hermanos. Ahora, por favor, vamos a Romanos 8. Acompáñame, por favor, a Romanos 8, 28 al 30. Dice lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, y para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, nosotros hemos sido predestinados para ser hechos conforme
a la imagen de su Hijo. Eso es lo que quiere decir en este pasaje. Y esto nos deja nuevamente en claro que Jesús es el modelo que nosotros debemos de seguir. Jesús es nuestro ejemplo a seguir, es el ejemplo más grande que podamos tener. Así hayamos sido alumnos del mejor maestro de matemáticas, así hayamos sido alumnos del mejor profesor de fútbol que pueda haber, nuestro ejemplo más grande tiene que ser Jesús como cristiano. ¿Ok? Y lo más precioso, hermano, lo más increíble es que algún día, escuchen bien, algún día vamos a poder llegar a ser iguales a Jesús. ¿Ok? Hermano, ¿se han puesto a pensar en eso? ¿Se han puesto a pensar en que algún día, pues, esta promesa es verdadera, hermano? Porque está escrito aquí en la palabra de Dios. ¿No les emociona? ¿No lo anhela? Cada uno de nosotros, como les decía al principio, estamos pasando por un proceso de santificación para poder llegar a ser iguales a Jesús. Y este proceso, de hecho, terminará una vez que ocurra la segunda venida de Cristo. Y ahí seremos glorificados, hermanos. Pero hay que tener en cuenta que este proceso del que estamos hablando empieza aquí mismo en la tierra. Aquí mismo empieza. Y esto es algo que va a pasar, hermanos. Y de hecho podemos ver algunos versículos donde se habla de esto precisamente. Si vamos a Filipenses 3, Filipenses 3, 20 y 21. Filipenses 3, 20 y 21 dice lo siguiente: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, es una promesa. Hermanos, es una promesa increíble, es una promesa hermosa. Si vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice lo siguiente, Primera de Juan 3, 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que debemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermanos, como les mencioné antes, esto es un proceso que va a terminar una vez que estemos allá en gloria con Dios, con Cristo, pero empieza aquí. Aquí empieza y es un proceso que nunca acaba. Es un proceso constante y que cada vez más estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Hermanos, ¿cuántos queremos ser iguales a Jesús? ¿Cuántos de nosotros queremos ser iguales a Jesús? Espero que muchos estén levantando la mano, estén diciendo amén, pero a lo mejor surge una duda en esto, y es cómo estar seguros o cómo podemos saber que nos estamos pareciendo más a Jesús. ¿Cómo saber si estamos de verdad siguiendo su ejemplo, si estamos siguiendo sus pisadas? Y la respuesta es esta, hermanos, porque estamos aprendiendo a sufrir como Él. Y hermanos, es imposible, escúchenme, es imposible seguir a Cristo y no sufrir en el camino. Es imposible, hermanos, es no sufrir en nuestro andar con Cristo en el Evangelio. Y de nuevo, no se trata de enfermedades, no se trata solamente de problemas o de accidentes, o tampoco se trata de andar por la vida contándole nuestras penas a todo el que se nos cruce para que vean cuánto es lo que estamos sufriendo. No, hermanos, porque si no, pues volveríamos al ejemplo que nos dieron los judíos cuando ellos estaban pasando por dificultades, por problemas,
y que para que los demás supieran, ellos se arrodillaban, se echaban al piso, se aventaban cenizas, se jalaban los cabellos, se rompían las ropas, y no es el punto, hermanos, ¿ok? Porque es como como el pastor Sugel Michelin dice, un cristiano no es digno de lástima. Un cristiano no es digno de lástima. Y se los digo porque algunos son muy buenos para eso, hermanos. ¿Okay? No es algo que debamos de hacer. Entonces, un cristiano, grábeselo bien, hermanos, no es digno de lástima. Si estás sufriendo, hermano, dale gloria a Dios. Si estás sufriendo, gózate en el Señor. Si estás sufriendo, pídele a Dios que te enseñe lo que sea que Él tiene, lo que sea que Él tiene que mostrar en esa situación o por medio de ese sufrimiento. Pídele eso, hermanos. No canceles, no reprendas, no, hermano, porque si no vamos a perder eso que Dios tiene preparado para nosotros, hermanos. ¿Okay? Y hermanos, sufrir no es una opción. No es una opción, hermanos. Vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Tenemos que sufrir. Y hermanos, Jesús pasó por el tormento de la cruz para llegar a la gloria. ¿Qué crees que nos espera a nosotros? Hermanos, es la única manera que vamos a poder desarrollar el carácter de Jesús en nosotros, hermanos. ¿Okay? Si vamos a Mateo, acompáñenme por favor a Mateo 10, 24 y 25. Mateo 10, 24 al 25. Dice lo siguiente: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Nuestro Señor sufrió, hermanos. ¿Qué te hace pensar que tú y yo no lo haremos? ¿Cómo sufrió? ¿Cómo es que sufrió nuestro Señor? Hermanos, Jesús, en primer lugar, sufrió siendo inocente. Jesús sufrió siendo inocente, como lo dice Pedro en el versículo 22, primera de Pedro 2, 22, y citando a Isaías 53, dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Hermanos, Jesús no cometió falta alguna. En ningún momento Jesús estuvo fuera de la ley. En ningún momento, ni por un segundo, Jesús quebrantó la ley. Y Pedro lo sabía, hermanos. Pedro pasó tiempo con Jesús. Pedro convivió con Jesús. Y si había alguien que podía confirmar esto, precisamente era él, porque pasaba tiempo con él. Él lo vio físicamente, convivió con él. ¿Okay? Jesús nunca hizo un comentario fuera de lugar, hermano. Absolutamente todo lo que hablaba era verdad. ¿Okay? Él era completamente inocente y aún así sufrió. Aún así sufrió, hermanos. Ese preciso ejemplo fue el que nos dejó nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo, para afrontar el maltrato, para afrontar las injusticias, si tú sientes que estás sufriendo injustamente, tu Señor lo hizo. Jesús sufrió injustamente, como lo dice el versículo 20 de 1 de Pedro, capítulo 2. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente que es aprobado delante de Dios, hermanos. Entonces tenemos que Jesús sufrió siendo inocente y Jesús también sufrió pacientemente.
se puede sufrir pacientemente, hermanos, también, y Jesús lo hizo así. Si vamos al versículo 23 de 1 de Pedro 2, ahí enseguida, dice, quien cuando lo maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, hermanos. Hermanos, Jesús fue víctima de ataques tanto físicos como verbales, un sinnúmero, hermanos. Y no solamente en el proceso de la crucifixión, sino durante todo su ministerio aquí en la tierra. Por ejemplo, hermanos, dijeron que Jesús, como lo vimos ahorita, a Jesús le dijeron hijo de Belcebú. O sea, a nuestro Señor Jesucristo le dijeron hijo del diablo. ¿Okay? Le dijeron hijo del diablo, le dijeron que era un hijo de fornicación también, lo acusaron de blasfemo, lo acusaron de rebelión contra de Roma, etcétera, 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 hermanos. ¿Cuántos insultos has recibido en tu vida? ¿Cuántas veces han hablado mal de ti? ¿Cuántas veces te han levantado falsos? Jesús sufrió de esta manera y más. ¿Okay? Hermanos, Jesús fue golpeado físicamente como no tenemos idea. En serio, no tenemos idea de esto. De hecho, la expresión que se apega más a lo que sufrió Jesús es que fue molido, hermanos. Literalmente fue molido. ¿Por quién? Otra vez por causa nuestra, por causa tuya, por causa mía. ¿Okay? Así fue tratado Jesús, así fue tratado nuestro Cristo. ¿Okay? Si vamos a Isaías, volvemos a Isaías 53, 3 y 4. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Hermanos, escupitajos, latigazos, golpes, cortadas, empujones, laceraciones, de todo, hermanos, le tocó a nuestro Señor. Y lo peor, hermanos, su propia creación fue la responsable. O sea, su propia creación le estaba haciendo daño a su creador. Porque Jesús es el Dios encarnado, ¿no? Que no se nos olvide. ¿Okay? ¿Y cómo reaccionó Jesús? ¿Qué reacción tuvo Jesús a todo esto? Vamos a Isaías 53 ahí mismo, pero en el versículo 7. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, Jesús no respondió. Jesús no respondió de ninguna manera, hermanos. No tomó represalias, no se vengó de la gente, de toda la gente que estaba ahí gritando que muriera, gritando que lo crucificaran, gozándose en su muerte. No lo hizo, hermanos. ¿Tenía en sus manos el poder de hacerlo? Claro que sí. Claro que sí lo tenía, hermanos, pero no lo hizo. ¿Sabes qué sí dijo Jesús? ¿Quieres saber qué sí dijo Jesús? Vamos hasta Lucas, por favor. Lucas 23. Lucas capítulo 23, versículo 34, por favor. Lucas 23, 34. Dice lo siguiente, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, hermanos. Una vez más,
Este es el ejemplo que Jesús nos dejó. Es el ejemplo que Cristo nos dejó, hermanos. Jesús te libró del pecado para que fueras salvo, sí, y también para que puedas reaccionar de la manera en que Él lo hizo en esos momentos y durante todo su ministerio. Te libró para que puedas seguir su ejemplo, para que puedas seguir su camino, seguir sus pisadas. Y hay algo que Jesús sí hizo. Hay algo que sí hizo y lo podemos ver en el versículo 23 otra vez de nuestro pasaje clave, nuestro versículo clave. Primera de Pedro 2, en el versículo 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Encomendaba la causa al que juzga justamente, hermanos. La palabra encomendar viene de la palabra griega paradidomi, paradidomi, que significa, hermanos, entregar, también significa dar, ¿ok? Y hermanos, ¿cuántas veces hemos dicho la siguiente expresión? Es que yo dejo todo en las manos de Dios, absolutamente todo en las manos de Dios. Pero ahí viene la pregunta, ¿de verdad lo haces? ¿De verdad crees esto que estás diciendo? ¿Que le dejas todo? ¿Que sabes que Dios se encargará? Hermanos, créelo. No solamente lo digas, créelo. Dios tiene el control de todo, de absolutamente todo. A Cristo no se le va nada. Dios no se le olvida, no se le va, no, hermano, no es como nosotros. ¿Ok? Créelo, en serio, créelo. Y en cuanto a la actitud de venganza que pudieras llegar a tener por el sufrimiento que te causan las personas por causa del Evangelio, el Señor también tiene respuesta a eso. Vamos a Romanos. Romanos capítulo 12, versículos del 17 al 21. Dice lo siguiente: No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, y si tuviese, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Actitud de venganza, hermanos, no es de Cristo, no es de Dios, hermanos. ¿Okay? La venganza es de Él. Ahí está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Okay? No es una actitud que nosotros debamos de tener, hermanos. ¿Cómo debemos ser, hermanos, nosotros? ¿Cómo nos debemos comportar? Vamos a Mateo ahora. Mateo 5, 43 al 48. ¿Cómo quiere Dios que seamos? Vamos a verlo. Mateo 5, 43 al 48. Dice lo siguiente: Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿Hacen también lo mismo? ¿Qué hacen? ¿No hacen también así los gentiles? Sed
pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, hermanos. Tenemos que buscar la perfección, hermanos. Y esto se aplica a infinidad de escenarios, infinidad de situaciones en nuestra vida diaria, hermanos. Y es eso, tenemos que reflejar el carácter, tenemos que reflejar la actitud de Jesús en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la gente lo está viendo, la gente lo va a ver. Va a ver todo lo que tú haces, va a ver cómo te desenvuelves, va a ver cómo te comportas, hermano. Y si no reflejas la actitud de Cristo en tu vida o con tu vida, algo está mal y hay que cambiarlo, hermanos. ¿Okay? Debemos demostrar que somos seguidores de Cristo. ¿Okay? Debemos demostrar que estamos siguiendo el ejemplo de Jesús, que somos discípulos de Jesús, que estamos siguiendo ese camino que Él trazó y que Él dejó. En cualquier momento, en cualquier circunstancia, hermanos, se tiene que notar que eres diferente, porque por eso precisamente murió Jesús, para que demuestres esa diferencia con los demás, esa diferencia con el mundo, porque hay muchos que son muy buenos para camuflajearse con el mundo y que van a la iglesia, en la iglesia es una cosa, tienen una cara, tienen un comportamiento y salen y se camuflajean, pero sirve bonito en el mundo, y no es lo que quiere Dios, hermanos. Eso no es lo que quiere. Por eso no mandó a su hijo a morir, hermanos. No lo hizo. ¿Okay? Se tiene que notar que eres diferente. Si no se nota que eres diferente, algo está mal, hermanos. ¿Okay? Y hermanos, Jesús sufrió siendo inocente. Jesús sufrió pacientemente y Jesús sufrió por amor a otros. Jesús sufrió por amor a otros. El versículo 24 de 1 de Pedro 2, vamos de regreso, por favor. 1 de Pedro 2, 24. Dice lo siguiente, 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, quien llevó él mismo nuestros pecados en el madero. Hermanos, que no se nos olvide tampoco que Jesús escogió ponerse él mismo en esa situación. ¿Okay? Él no tenía por qué venir. Él no tenía por qué despojarse de su gloria, hermanos. Él no tenía por qué. Y aún así lo hizo. Aún así lo hizo, hermanos. Prueba de amor más grande no puede haber. No puede haber amor hacia ti, amor hacia mí, amor hacia todos, que aún siendo pecadores, aún siendo inmerecedores, hermanos, por su gracia y misericordia, Él nos hizo hijos suyos. ¿Okay? Que no se nos olvide eso, por favor. Tampoco. Jesús murió para que nosotros podamos demostrar esa clase de amor que Él demostró aquella vez. Y escúchenme bien, hasta el punto de llegar al sacrificio, si es necesario. Jesús se sacrificó por nosotros. Debemos de seguir su ejemplo, hermanos. Hasta ese punto, claro que sí. Y en resumen, hermanos, y ya ya casi estamos terminando. En resumen, tenemos que Dios ciertamente nos salvó del infierno y de la condenación eterna, pero también nos salvó para que nosotros podamos vivir como Jesús lo hizo, para que sigamos el ejemplo que Jesús dejó. ¿Okay? Y que una de las evidencias más contundentes de que nosotros nos estamos pareciendo cada vez más a Jesús es que estamos aprendiendo a sufrir como Él lo hizo. ¿Okay? Y esta frase me gustó mucho y quiero compartírselas. Es también del pastor Sugel Michelén, y dice lo siguiente: no es o no se trata de lo que tú puedas hacer por Jesús, es lo que Jesús ya hizo por ti.
No es lo que tú puedas hacer por Jesús, es lo que Jesús ya hizo por ti, hermanos. Hay que saber también una cosa y es importante, hermanos. Dios en su soberanía tiene el poder y la autoridad de sin ser el autor del pecado, permitirnos sufrir, permitirnos pasar pruebas por causa de otro para hacernos cada vez más semejantes a Jesús. En otras palabras, hermanos, Dios nos prueba, ¿ok? Porque Él tiene el poder para hacerlo, ¿ok? No es Satanás, no son los demonios, es Dios, hermanos, ¿ok? Y si tú huyes a la primera oportunidad, a la primera prueba, al primer sentimiento de sufrimiento, estás deteniendo la obra de Dios en ti. La estás deteniendo y además puedes también estorbar la obra que Dios puede estar haciendo en la vida de otros por medio de esa prueba, por medio del sufrimiento tuyo. ¿Okay? Hermanos, hay que creer en Cristo, hay que arrepentirnos de nuestros pecados y hay que seguir su ejemplo, hay que seguir sus pisadas para que podamos vivir como Él lo hizo. Hermanos, el Evangelio no se trata de jugar a copiar a Jesús, a jugar a imitar nada más a Jesús. No, hermanos, el Evangelio se trata de confrontarnos con nuestro pecado. De eso se trata el Evangelio y de hacernos ver que sin Cristo no somos nada. Ese es el fin del Evangelio. Y, hermanos, nosotros, que no se nos olvide de dónde venimos. ¿Dónde estábamos antes de que Cristo viniera a nuestra vida? Y si tú aún, hermano, si tú aún no aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, amigo o persona que estás escuchando este mensaje, hoy es el momento. Hoy es el momento, no pierdas la oportunidad de hacerlo. Aún hay tiempo, pero va a llegar el momento en que ya no habrá más oportunidad. La paciencia de Dios algún día se va a acabar. ¿Okay? Y te conviene más estar con Dios que en contra de Dios. Porque también está en la palabra, si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. No hay más. ¿Okay? Te invito y te ruego que tomes la decisión y que sigas a Cristo, que lo aceptes como Señor y Salvador. Arrepiéntete de tu modo de vida que llevabas, arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo. Él está esperando con los brazos abiertos. Él nunca te da la espalda, siempre va a estar ahí. Pero va a llegar el punto en que ya no lo hará más. ¿Okay? Y tú como cristiano, tú como hijo de Dios, no pierdas la oportunidad de compartir el Evangelio. No lo hagas, es una tarea constante para nosotros. ¿Okay? Y tenemos que hacerlo siguiendo el ejemplo de Jesús, hermanos. Jesús es nuestro ejemplo a seguir, que no se nos olvide.